Bancolombia presenta Streaming Normatividad Aduanera, Cambios y Oportunidades. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Carlos Ignacio Cardona y para mí es un gusto darles la bienvenida a esta conexión directa que vamos a tener durante los próximos minutos para invitarlos a ustedes, nuestros empresarios invitados, a revisar algunos aspectos fundamentales de la normatividad aduanera que está vigente. Y esto pues los lleva a ustedes como empresarios a estar muy atentos ante los diferentes cambios que pueden impactar sus operaciones aduaneras. Estamos, y ustedes muy bien lo saben, en una coyuntura muy particular, la que se ha desprendido de la aplicación paralela de dos decretos. El decreto 2685 de 1999 y el 390 de 2016. Pero como si ese escenario ya fuera poco de tener dos decretos, a comienzos de este año entra un nuevo decreto que modifica algunos aspectos sustanciales también de ese 390. Estamos hablando del decreto 349 de este año, cerca de 204 artículos que hizo una serie de modificaciones especiales. Así que Bancolombia entiende muy bien esta coyuntura especial y por eso quiere estar muy cerca de ustedes como sus clientes, empresarios, tanto pymes como grandes empresas, y por eso vamos a tener aquí a una de las personas que más conoce de legislación aduanera y de comercio exterior en el país. Y antes de saludarla, quiero presentárselas. Sandra Cristina Mora Soto es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana y en Negociación y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes. Ha sido docente en las Universidades Externado de Colombia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, CESA Incolda, La Sabana y Sergio Arboleda en la ciudad de Bogotá, y en las universidades San Buenaventura de la ciudad de Cartagena y Libre de la ciudad de Cúcuta. Trabajó durante 13 años en la DIAN, donde desempeñó como subdirectora de Comercio Exterior, subdirectora técnica aduanera y subdirectora jurídica aduanera. Igualmente estuvo encargada en varias ocasiones de la Dirección de Aduanas. También prestó sus servicios en el proyecto Muisca, así como en la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. Participó en la comisión redactora del Decreto 2685 de 1999. Es coautora del libro Nuevo Estatuto Aduanero 2002, publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá. También participó en las mesas de trabajo y discusión con la DIAN sobre la nueva regulación aduanera, que recoge el Decreto 390 de 2016, sus resoluciones reglamentarias, así como su reciente modificación con el Decreto 349 de 2018. Actualmente es consultora de la firma Pardo y Asociados en materia de comercio exterior y aduanas. Ahí la tienen ustedes entonces, Sandra Mora Soto, nuestra experta invitada de la firma Pardo y Asociados. Y ya para comenzar a hablar con ella, solamente quiero recordarles que es muy importante que en esta conexión de esta charla virtual que tenemos directa, pues ustedes la utilicen, la aprovechen para traernos todos los comentarios posibles, las inquietudes. Sabemos que deben ser muchas sus inquietudes, así que hay un chat en la parte inferior. Cuéntenos si ustedes son importadores, si son exportadores, si quieren conservar su anonimato, no importa. Muy importante si pudieran dejarnos su correo electrónico, porque muy seguramente algunas de sus preguntas podremos darle trámite con nuestra experta invitada, pero otras por el tiempo no tendremos la facilidad. Entonces quisiéramos comunicarnos directamente a través de sus correos electrónicos para ampliarles todas esas inquietudes que les genere esta charla virtual. Así que, Sandra, qué bueno tenerte aquí en esta charla virtual del Grupo Bancolombia. Bienvenida a esta charla sobre la normatividad aduanera vigente, una coyuntura bien especial. 3 decretos y es decir, tenemos que revisarlos los 3. Sí, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Este espacio me parece genial para que en la medida de lo posible podamos aclararle a todos esas inquietudes que les está representando esta coyuntura tan particular en materia legislativa. Ese 390 de hace 2 años, de marzo de hace 2 años, del 2016, pues fue el fruto de una concertación, fue cocinado a fuego lento y tenía un espíritu muy especial.
Además, contemplaba una serie de vigencias. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? En esta etapa que se suponía que era de transición, ¿ustedes qué notan? ¿Cuál es la primera fotografía que podemos entregarle a nuestros empresarios? Lo que tú dices es cierto. En marzo del 2016 entró en vigencia el decreto 390, pero solo algunas normas. Las demás quedaron sujetas a la reglamentación de la DIAN y a la implementación del sistema informático aduanero. Para eso contábamos con 2 años que se vencieron en marzo del 2018. Infortunadamente, y a pesar de los esfuerzos que ha hecho la DIAN por lograr que esos cronogramas se cumplieran, la realidad no es esa. Nuestra actual realidad, y por eso pues, fue emitido entre otras el decreto 349 del 2018, ha tocado aplazar nuevamente la entrada en vigencia de gran parte del articulado. Más tarde vamos a ver incluso qué normas han entrado muy puntuales del decreto 390, pero en este momento, como bien lo decías en el inicio de la charla, estamos frente al decreto 2685 del 99, regulando los regímenes aduaneros que hoy tenemos de importación, exportación y tránsito, y tenemos la expectativa de que a finales de noviembre del año 2019 entre en vigencia ese nuevo articulado que trae el decreto 390 del año 2016. Infortunadamente, su entrada en vigencia está amarrada a que contemos con el aplicativo informático que nos permita materializar esas normas. Ese ha sido el principal inconveniente. Que ese aplicativo informativo también lo vamos a ampliar ahora, sí, algunos aspectos más adelante. Sé que muchos de los empresarios que están en este momento conectados están llenos de inquietudes y quisiéramos como empezar planteándoles cuáles son esos, desde tu conocimiento, tú que has participado en esas mesas de discusión tanto del 390 como del 349, ¿cuáles son esos aspectos más importantes que deben tener en cuenta en este momento los empresarios en cuanto a procesos aduaneros? ¿Dónde deben ellos poner alertas inicialmente? En este momento, teniendo en cuenta lo que ha entrado en vigencia el decreto 390, hay que ser muy cuidadosos en la declaración de tratamientos preferenciales. Sabemos que en estos 18 años de vida que lleva vigente el decreto 2685 del 99, el país ha suscrito muchos acuerdos comerciales que se materializan en tratamientos preferenciales. De las pocas normas que han entrado en vigencia es una nueva forma de abordar el hecho de que la mercancía efectivamente sea originaria, que esté amparada con su certificado de origen, porque ya se cuenta con las herramientas para sancionar ese tipo de situaciones en el caso de que no correspondan a la realidad. También es muy importante que los empresarios hagan uso de una figura que sí puso en vigencia el decreto 390, que la conocemos como las resoluciones anticipadas. ¿Esas sí están ya vigentes? Ya están vigentes. Las teníamos circunscritas al tema de clasificación arancelaria, que tú sabes que el Código Arancelario de las Mercancías es como la cédula de las mercancías. Nos permite establecer su tratamiento tributario, los requisitos exigidos para su importación. Se ha ampliado a otros temas igualmente importantes, como es el tema de origen, como es el tema de los criterios para devolución por parte de la DIAN cuando hay un pago en exceso, un pago de lo no debido, en materia de origen. Entonces es una herramienta que hoy nos brinda mucha seguridad jurídica y que nos va a prevenir cometer errores en el diligenciamiento de las declaraciones de importación. Muchos conocedores, expertos como tú, dicen que antes del 390 había una especie de jungla informativa y que se podía caer en errores muy fácilmente por desconocimiento. Con estas nuevas modificaciones, ¿qué ha pasado justamente con esa jungla informativa? ¿Qué beneficios de pronto, de qué beneficios podemos estar hablando? ¿Qué de positivo tiene todo esto? Digamos que, pues desafortunadamente no podemos pensar que se ha superado esa jungla normativa, precisamente porque tenemos un decreto que está en proceso de extinción, que es el decreto 2685 del 99, y un decreto 390 que ha ido poco a poco entrando en vigencia. Entonces, esto hace que las reglas de juego no sean muy claras para todos. Desafortunadamente, hoy el día a día es qué está vigente, qué no está vigente, y es algo que tiene que abordar el usuario e incluso el mismo funcionario de la DIAN. Algún analista en un medio muy importante de comunicación hablaba de que es hoy
hay que estar con un decreto, el 390 bajo un brazo y el 2685 entonces, bajo el otro brazo. Y en el otro el 349. Y en los pies, en el regazo, el Sí. 349. Sí. Difícil, ¿no? Sí, es un poquito difícil. Yo como funcionaria de la DIAN, pues no quisiera estar en esa medida, pues aplicando la norma, porque pues precisamente la claridad en las normas es la que nos permite a todos estar tranquilos, Claro. ¿cierto? Estar en un ambiente de certeza jurídica. Se ha perdido por esa situación que esperamos sea coyuntural. La DIAN se ha esforzado bastante en tratar de mejorar la situación, pero no ha sido fácil. Bueno, Sandra, entonces empecemos a darle en medio de este panorama de una cierta incertidumbre, empecemos a darle como unos tips, unas claves a nuestros empresarios de cosas que sí van estando más o menos claras. Ese 390 hablaba de unas medidas que iban a entrar escalonadamente en vigencia. Hablaba como de 3 grandes reglas. ¿Qué ha entrado en vigencia? ¿Qué les podemos decir en concreto? Y creo que tú tienes algo para apoyarte. Sí, Sí. Como pueden apreciar en la diapositiva que les vamos a colocar, hay unos aspectos muy puntuales que han entrado en vigencia. Sí. Tenemos concretamente Ahí lo tenemos. todo lo que tiene que ver con la inspección previa a las mercancías, lo que coloquialmente se conoce como la preinspección, que es la posibilidad que tiene el usuario de prevenir errores en el diligenciamiento de las declaraciones de importación, verificando el serial, verificando la composición química de las mercancías. Esto tuvo una pequeña modificación y es que la diligencia que ya venía del decreto 2685 del 99 hay que notificársela a la DIAN porque la DIAN eventualmente, de acuerdo a su sistema de riesgo, puede entrar a participar en esta diligencia. También tenemos la novedad del reembarque como un destino aduanero. El reembarque era una modalidad de régimen de exportación, ahora es un destino aduanero. Sin embargo, por la falta de contar con el aplicativo informático, en la práctica esta figura nos ha generado tropiezos cuando entró en vigencia bajo las nuevas directrices del decreto 390. Tenemos también que todas las definiciones del artículo 3 del decreto 390 entraron en vigencia. Eso es importante porque el glosario es muy técnico y es el que nos permite aplicar la norma de una manera pues también bien juiciosa. Claro. Tenemos que también entraron en vigencia todos los requisitos para la constitución o renovación de garantías globales ante la DIAN. Esto afecta a todos los importadores, exportadores y a todos los operadores de comercio exterior porque todos tienen que tarde o temprano constituir garantías ante la DIAN. Entonces hay unas nuevas directrices en cuanto al objeto de la garantía, la vigencia, y es muy importante, acá sea la oportunidad para manifestarles la renovación oportuna, que lo deseable es hacerla 3 meses antes de que venza la garantía que esté vigente. Si esa renovación no se hace así oportunamente, ¿qué puede pasar? Se puede llegar a que se suspenda la habilitación o autorización que esté vigente. Entonces, acá pasamos de 2 a 3 meses, o sea, es un término mucho más amplio y es importante que cada uno coloque dentro de sus alertas tempranas cuándo se le vence la garantía y, en la medida de lo posible, hacerlo 3 meses antes del término previsto para su vigencia. Tenemos también la figura de las resoluciones anticipadas, que como te digo es una herramienta muy útil en materia de certeza jurídica. Cuando uno hace uso de esta figura, y ya teníamos la experiencia con el decreto 2685 del 99 en materia de clasificación arancelaria, tú ya vas caminando muy seguro en todos los pasos de tu proceso sin que nadie te pueda controvertir el tratamiento tributario, los vistos buenos, porque ya hay una absoluta certeza sobre ese código arancelario, sobre esa subpartida arancelaria que identifica las mercancías. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo sancionatorio. Esto refiere lo que tiene que ver con la definición de la situación jurídica de las mercancías, si una mercancía que es objeto de aprehensión termina o no en un decomiso, la formulación de liquidaciones oficiales, porque los importadores pueden incurrir en errores en la clasificación arancelaria de las mercancías, en la determinación de la base gravable, y lo que tiene que ver con el proceso para imponer sanciones. Estos ya van bajo las directrices del decreto 390. Las causales de aprehensión. Ahí hay novedades, ¿no? Sí, Sí, a ver. novedades. Vamos como hablando de esas novedades. Sí, las causales de aprehensión fue de los temas que generó ruido cuando entró en vigencia el decreto 390, porque se colocaron en vigencia, no obstante no estar vigentes muchas de las normas a las cuales hacían referencia esas causales de aprehensión. Esto trajo consigo que hasta que no sale el decreto 349, precisamente ahorita en el mes de marzo,
hubo mucha incertidumbre para los usuarios y los funcionarios sobre la procedencia o no de aplicar esa medida cautelar, que es bastante onerosa, porque una causal de aprehensión implica que la mercancía no pueda participar en un proceso productivo, no pueda ser objeto de comercialización. Por eso es una medida cautelar que la verdad debe estar reservada a situaciones extremas. Discúlpame, me hablas de una cierta incertidumbre. De marzo acá, ¿qué ha pasado? ¿Se ha bajado ese nivel de incertidumbre o no? Pues ya por lo menos todos tenemos claridad meridiana en que las causales de aprehensión que están vigentes son las del artículo 550 del decreto 390 del 2016. Hubo una transición entre la expedición del decreto 390 en marzo del 2016 y este año, 2018, en el sentido de que se estaban aplicando las del 390 y las que en su momento dispuso el decreto 2685 del 99, que era el artículo 502. Entonces teníamos un arsenal de causales de aprehensión bajo dos marcos legales, lo cual no es muy ortodoxo. Perfecto. Alguna de las dos tenía que haber muerto, ya por lo menos tenemos claro que son exclusivamente las del artículo 550. Si te parece, cerremos este capítulo, volvamos justamente a lo que ya está vigente, Sí. porque tengo preguntas por montones Claro. en este primer segmento. Entonces, nos falta algo de lo que está entrado en vigencia. Sí, las infracciones en materia de origen es el nuevo nicho de gestión de la DIAN, entrar a validar que aquellas, en este caso los importadores que han hecho uso de los tratamientos preferenciales, efectivamente puedan hacer uso de ellos. Esos tratamientos preferenciales implican un arancel cero o un arancel de acuerdo a la canasta de desgravación. Entonces, la DIAN en este momento pues ya cuenta con las herramientas y eso es positivo porque estos beneficios de los acuerdos comerciales pues tienen que ser reales. Yo no puedo pretender falsear el origen de una mercancía para acceder a un tratamiento preferencial. Incluso con esto le voy a generar competencia desleal a otros que producen esa mercancía en el país o la están importando pagando los tributos que corresponden. También hay infracciones en materia de resoluciones anticipadas porque la DIAN me da la herramienta, pero yo tengo que hacer un buen uso de la herramienta. Yo no puedo falsear la información que le doy a la DIAN para que me emita una resolución de clasificación arancelaria. Y por el uso del sistema informático aduanero, porque el sistema de la DIAN no es infalible. Se puede caer ese sistema, como decimos coloquialmente, y entonces hay unas infracciones asociadas a que no se incorpore esa información nuevamente cuando el sistema se restablece. Esas diríamos que son a vuelo de pájaro las principales modificaciones que al día de hoy están vigentes del decreto 390 del 2016. Muy bien. O sea que, como puedes apreciar, no son significativas, pues alcanzarían por ahí el 10% Es más lo del que no ha decreto. entrado en vigencia. Es más lo que no ha entrado en vigencia, efectivamente. Muy bien, antes de seguir con Sandra Mora Soto, queremos saludar muy especialmente a quienes están conectados. Le cuento, Sandra, tenemos empresarios de Bogotá, de Antioquia, de Cundinamarca, Valle del Cauca, también nos reportan sintonía desde Santander, están conectados en Risaralda, en Atlántico, en Quindío, su tierra, ustedes Sí. de Armenia, en el Tolima. Necesitamos sus preguntas, sus inquietudes. Recuerden, cuéntenos si son importadores, si son exportadores, si nos pueden dejar su correo electrónico, sería aún mejor para comunicarnos con ustedes posteriormente. Sandra, en el anterior decreto contratar una agencia de aduanas, pues era algo que podría estar, era una decisión comercial, era una decisión que cada empresa podría sopesar. ¿Algo ha cambiado con el 349? Sí, las agencias de aduana antes del decreto 390 eran obligatorias. Con el decreto 390 se volvieron voluntarias. Ya eso se materializa con el decreto 349. Cualquiera de nosotros podría hacer una importación sin tener en cuenta el valor de la mercancía involucrada, pero definitivamente para nada es la muerte de las agencias de aduana. Las agencias de aduana, sobre todo de las agencias de aduana que uno conoce, que son absolutamente serias, absolutamente responsables, que mantienen actualizadas en las normas, es una herramienta muy útil para el importador y el exportador. Incluso en este momento que hay esa coyuntura legislativa, las agencias de aduana que cumplen esas características de ser serias, responsables en el desarrollo de su labor, siguen siendo una herramienta muy útil. Entonces, es cierto, cualquiera de nosotros podría realizar directamente una importación, pero eso no significa para nada la muerte de las agencias de aduana, porque son una herramienta muy importante para lograr el éxito de esa operación y también para prevenir contingencias futuras, pues mientras la declaración de importación adquiere firmeza o en el ejercicio de las facultades de fiscalización y control de la DIAN. Sandra, para ir cerrando ya este primer segmento, se esperaba que a partir de marzo de este año no serían
objeto de sanción los operadores de comercio exterior por errores formales. Por algún error formal no serían objeto de sanción. ¿Eso en efecto está pasando? Pues mira que ahí sucedió algo que desafortunadamente ha impactado mucho como el espíritu del decreto 390, y es que muchas de esas normas que generan un impacto positivo en los empresarios y en los operadores de comercio exterior, y es que prevalezca la sustancia sobre la forma y no me sancionen por errores formales. Efectivamente, la DIAN con el decreto 349 acogió la solicitud de que incluso los errores formales no se sancionaran, no solo si se presentaban en las declaraciones de importación, sino incluso en otros documentos que no tienen el carácter de declaración. Por ejemplo, un formulario de movimiento de mercancías, las planillas que el sistema exige para efectos de la disposición de las mercancías, pero esa norma, que si no estoy mal es el artículo 523, no ha entrado en vigencia. Esa es de las normas en que la DIAN perfectamente podría anticipar su vigencia, y creo que sería un respiro para muchos, y adicionalmente como una muestra de que el decreto es positivo, de que el decreto ha tenido tropiezos en su aplicación, en su implementación, pero que tiene normas que vale la pena rescatar. Esa es una norma muy importante, pero desafortunadamente hoy no está vigente. Entonces, yo pienso que la comunidad empresarial lograría mucho presionando la entrada en vigencia de esa norma, que eso se puede hacer incluso a través de una resolución de la DIAN. No necesitamos sacar un decreto para anticipar la entrada en vigencia de una norma que además no está ligada al desarrollo del sistema, es simplemente privilegiando que si el fondo está bien, no me sancionen por un error de fondo. Hay algunos empresarios que dicen que por ahora no están viendo sino el garrote, no están viendo la zanahoria. Sí, yo creo que necesitamos más zanahoria del decreto 390, y esa norma es un caso típico de esa zanahoria, de ese bálsamo que necesitamos. Te invito a que me acompañes, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, va a ser una pausa muy corta, vamos a seguir hablando con Sandra Mora Soto. Ella es experta de parto y asociados. También les cuento que Magnum Logistic, otra de las empresas aliados estratégicos del Grupo Bancolombia, está aquí detrás de cámaras respondiendo las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan. Nos vamos a una pausa y en instantes retomamos el tema. Con un clic todo comienza. Descubra cómo nuestras innovaciones cobran sentido cuando con solo hacer clic, sus operaciones de comercio internacional se llenan de nuevas posibilidades y su empresa se conecta con el mundo. Ahora desde la sucursal virtual Empresas Bancolombia, podrá solicitar y gestionar las operaciones de trade y financiación en moneda extranjera. Ahorre tiempo en desplazamiento a nuestras sucursales. Ahora no tendrá que salir de su oficina o llamar al banco. Solicite la apertura y modificación de sus cartas de crédito de importación y stand-by emitidas que hayan sido gestionadas tanto por la sucursal virtual Empresas como por nuestras oficinas de comercio internacional. Gestione las discrepancias identificadas en sus cartas de crédito de importación y exportación y acéptelas o rechácelas según sea su decisión. Consulte la información de sus productos de comercio internacional, cartas de crédito de importación y exportación, cobranzas documentarias de importación y exportación y garantías bancarias o stand-by emitidas y recibidas. Acceda en tiempo real a los mensajes SWIFT asociados y comisiones cobradas por sus productos. Descárguelos y podrá usarlos como soporte para sus procesos contables. Solicite créditos en moneda extranjera para pagar sus importaciones o prefinanciar sus exportaciones. Esto le facilitará la gestión de sus operaciones. Además, podrá diligenciar solicitudes nuevas, continuar con el diligenciamiento de una que ya haya iniciado antes o crearlas a partir de una plantilla guardada previamente. Todo esto desde la sucursal virtual Empresas Bancolombia a través del módulo de Trade Services. Porque ahora hacer clic le dará el poder y la autonomía para gestionar sus procesos con información ágil y oportuna. Una solución para que sus transacciones globales estén a un solo clic. Así seguimos creando mejores formas de hacer las cosas. Comercio Internacional Bancolombia. Gracias por continuar conectados con nosotros. Estamos en la charla virtual del Grupo Bancolombia y esta vez hablando sobre la normatividad aduanera que está vigente. Realmente 3 decretos están vigentes. Saludamos a quienes están conectados también desde Brasil, desde Estados Unidos, también en Argentina y en Ecuador. Gracias
por estar conectados. Esperamos sus comentarios. Justamente una de las personas que está conectada a los empresarios es Adiela Lopera. Ella dice, las causales, ya habíamos hablado, pero qué bueno que le hagamos claridad. Las causales de aprehensión vigentes no son las 56 del decreto 349. Sí, efectivamente, pero hay que hacer una pequeña precisión. El decreto 349 del 2018 es una modificación del decreto 390 del 2016. Entonces, realmente, las causales de aprehensión que hoy nos deben invocar los funcionarios cuando haya lugar a la práctica de esa medida cautelar son las del artículo 550 del decreto 390 del 2016 y, si quieren ser más precisos, modificado por el decreto 349 del 2018. Muy bien, otra de las preguntas, quizás nos adelantamos un poco en el temario, pero me parece importantísimo darle trámite a nuestros empresarios. Y éxitos, dice, si la agencia de aduanas clasifica el arancel equivocado, ¿quién paga la sanción? Bueno, ahí tenemos que hacer una pequeña salvedad y es que el decreto 390 cambia el esquema de responsabilidad de las agencias de aduana, pero esa norma, que si no estoy mal es el artículo 57, no ha entrado en vigencia. Entonces, al día de hoy, el responsable por el hecho de que la mercancía quede mal clasificada, que esto lo que nos trae consigo es la formulación de una liquidación oficial que comprende el pago de los tributos aduaneros dejados de pagar, la sanción asociada a esa situación y los intereses moratorios, que es lo que más suma, la debe asumir el importador. En el caso del decreto 390, no hay un cambio al respecto, hay un cambio es en que se incurra en errores en la determinación de la base gravable, siempre y cuando la agencia de aduanas haya firmado la declaración de valor. Si ella no firmó la declaración de valor, porque lo puede o no puede hacer dependiendo del acuerdo al que llegue con su importador, entraría a responder si la firmó, si no, responde el importador. Muy bien, gracias por esa precisión. Sandra, hablemos ahora de esos riesgos a los que debe prevenir los empresarios a futuro. No sé si son los mismos riesgos para importadores que para exportadores. Qué bueno que pudiéramos establecer esa diferencia. Pues digamos que en las actuales circunstancias la coyuntura legislativa aplica para ambos, independientemente de su rol. ¿Por qué? Porque hoy nuestros 3 regímenes aduaneros de importación, exportación y tránsito, su marco legal es el decreto 2685 del 99 y su resolución reglamentaria, que es la resolución DIAN 4240 del 2000. Entonces, como no ha entrado en vigencia las nuevas directrices del decreto 390 del 2016 para los regímenes de importación y exportación, digamos que en este momento, sea el importador o el exportador, tiene el problema de estar muy atento a qué va entrando en vigencia el decreto 390 y va muriendo en ese decreto 2685 del 99. Entonces, los riesgos son los que ha tenido hace 18 años que entró en vigencia el decreto 2685. Pues básicamente en el caso de importación, pues como las importaciones están sujetas en su gran mayoría al pago de tributos aduaneros, pues yo tengo unos riesgos asociados al pago de esos tributos aduaneros o a que obvie el cumplimiento de lo que se conoce como una restricción legal o administrativa, un visto bueno, un permiso o una autorización que me confiere el ICA, que me confiere el INVIMA, que me confieren todas estas entidades que tienen unas competencias especiales. En materia de exportación, pues las exportaciones por regla general no están gravadas, pero yo siempre tengo que acreditarle a la DIAN que la mercancía salió y fue presentada y declarada a la DIAN, porque si no, pues estaría enfrentándome a un tema pues incluso penal, que son las llamadas exportaciones ficticias, y en la medida en que las exportaciones tienen un tratamiento tributario importante, pues la DIAN lo que vigila es que si yo estoy exportando, efectivamente lo esté haciendo. Muy bien. Yo recuerdo hace 2 años, por allá en marzo del 2016, cuando hablábamos justamente con expertos de Araujo y Barra, que se hablaba con mucha expectativa de los centros de distribución logísticos. Sí. Y de alguna manera se tenía mucha expectativa frente a eso, que ojalá abarataran los costos en todo ese proceso de importación. ¿Eso efectivamente pasó? ¿Están funcionando los centros de distribución logística? Sí, es de las novedades. Es el único operador de comercio exterior que... Bueno, acaba de salir una resolución, la verdad, pero es que tiene pocos días, que es la resolución 31 del 2018, que ya puso en aplicación la figura del agente de carga aéreo y la figura del agente portuario. ¿Qué pasa con los centros de distribución logística?
era una necesidad muy sentida porque ellos tienen asociado un beneficio tributario de una reforma que fue hace ya bastante tiempo. Sin embargo, mientras los que se conocían como los depósitos de apoyo logístico internacional, que también conocíamos como DALI, no se homologaran a esa nueva figura, no podían hacer uso de ese beneficio tributario. En esa medida, la DIAN hizo la tarea y en el año 2016 sacó la resolución 41 del 2016, que permitió que esos DALI, otrora DALI, que estaban funcionando en los puertos, se homologaran a la calidad de centros de distribución logística internacional y ya bajo esa denominación pueden hacer uso de los beneficios que tenían y sobre todo ese beneficio tributario, que si no estoy mal era en materia de impuesto de renta, que hacía más atractiva esta operación. Entonces, ahí podemos decir que es una actividad que sí se realizó. Ahí hay que felicitar a la DIAN. Ahí sí hay zanahoria. Sí, ahí sí hubo zanahoria, sí, zanahoria. efectivamente. A ver, Sandra, otro de los temas bien importantes, y esta nos está haciendo una pregunta uno de los empresarios que quiere conservar el anonimato, dice que los regímenes, los está mencionando, el régimen de importación y exportación, el régimen de tránsito y el de depósito, los procesos de desaduanamiento, bueno, o sea, lo que antes se conocía como la nacionalización, todo el régimen sancionatorio entrarían en vigencia una vez que la plataforma tecnológica electrónica estuviera funcionando. ¿Qué ha pasado con eso? Pues, ¿qué pasa? Es un tema muy ambicioso, porque es que estamos hablando de todos los regímenes aduaneros, estamos hablando de todo el proceso de habilitación, autorización, homologación de los actuales operadores de comercio exterior. Entonces, es un proceso que la DIAN está llevando por etapas. O sea, no es un proceso que vamos a ver de un día para otro. De hecho, de acuerdo a la información que nos ha suministrado la DIAN, arranca con el módulo de importaciones y concretamente con carga. Lo que conocemos como carga es la tarea que hace el transportador o el agente de carga internacional, sea aéreo o marítimo, en el lugar de arribo. Ese es el primer módulo que la DIAN debe poner en funcionamiento y por eso acabo de expedir la resolución que les comentaba, la resolución 31 del 2018, para que los agentes aeroportuarios, los agentes de carga aéreo puedan entrar a intervenir en ese proceso. Entonces, se ha fijado una fecha máxima, que es el 30 de noviembre del 2019, para que esté funcionando todo ese sistema. Pero es muy importante que todos los usuarios estemos muy atentos a ese proceso de implementación gradual del sistema, porque no es de un día para otro que vamos a contar con la herramienta informática. Poco a poco, la DIAN, a través de resoluciones, en este caso, para el tema puntual de carga en el régimen de importación, se supone que dentro de poco vamos a tener las primeras, digamos, pruebas piloto, experiencias de aquellos usuarios que empiecen a utilizar la herramienta, pero no va a ser, como ya les he manifestado, de un día para otro. Quiero seguir, o sea, quiero ser no tan optimista. ¿Qué pasaría, qué implicaciones directas para los empresarios, exportadores, importadores tendría el seguir postergando la entrada en vigencia de esa plataforma? Pues a mí personalmente me parece que estaríamos matando el decreto 390, porque es que el decreto 390 es el libreto, ¿cierto? En la medida en que se siga aplazando por X o Y circunstancia la entrada en vigencia de esas funcionalidades informáticas, pues toca seguir con el decreto 2685 del 99, porque la plataforma informática que la DIAN tiene en este momento es para ese libreto en que se traduce ese decreto 2685 del 99. Entonces yo pienso que para la propia permanencia de ese decreto 390 tiene que procurarse que se pueda aplicar, porque si no, pues la norma, pues desafortunadamente, pues se va a quedar ahí, se va a quedar como letra muerta. Y yo no creo que eso sea lo que obviamente no quiere la DIAN, claro. Ni quieren los empresarios. No le conviene al país. Sí. Es un esfuerzo. Hablamos mucho de la competitividad del país, eso no le conviene a la competitividad del país. Sí. Otro de los empresarios nos está preguntando, ¿han variado las responsabilidades de las agencias de aduanas frente a los importadores? ¿Es necesario ajustar el contrato de mandato? Sí, vamos a tener que ajustar el contrato de mandato, pero ojo, cuando entre en vigencia el artículo 57 del decreto 390, que nos establece nuevas responsabilidades de las agencias de aduana en el tema de la firma de la declaración de valor y también
en el caso de que haya errores en la información que se le suministre a la agencia de aduanas. Pero al día de hoy, como no ha entrado en vigencia esa norma, son perfectamente, digamos, vigentes y válidos los contratos de mandato que se hayan suscrito con las agencias de aduana que se están utilizando. ¿Por qué? Porque no ha variado ese esquema de responsabilidad. ¿Han variado, podríamos decir, los programas de control y de fiscalización de la DIAN en este nuevo decreto? Sí, como les había manifestado, hace 18 años, cuando entró en vigencia el decreto 2685 del 99, nuestro país no había suscrito la cantidad de acuerdos comerciales que hoy existen. En ese interregno entró en vigencia el acuerdo comercial con Canadá, con Estados Unidos, con Corea. Entonces, las nuevas políticas de fiscalización de la DIAN y ahí el hecho de que haya entrado en vigencia las nuevas sanciones en materia de origen están focalizadas a entrar a validar que aquellos importadores que han hecho uso o están haciendo uso de tratamientos preferenciales efectivamente sean acreedores a estos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que ese es el nuevo nicho de gestión de la DIAN con el decreto 390. Antes no es que no se sancionara esta situación, pero las normas, ese contexto de hace 18 años era muy diferente, entonces por eso mismo las posibilidades de sancionar este tipo de situaciones, de falsear el origen de las mercancías, eran muy limitadas para la DIAN. Me parece que ya hoy cuenta con todas las herramientas que le permiten sancionar ese tipo de situaciones que si se cristalizan en una liquidación oficial resultan bastante onerosas. Entonces creo que es muy importante que no que dejemos de hacer uso de los acuerdos comerciales, ni más faltaba, pero que seamos muy cuidadosos en estar muy seguros de que la mercancía cumple los requisitos de origen, porque la contingencia de resultar es bastante onerosa. Muy bien. ¿Qué tal te parece si hablamos de los ALTEX, de los WAP, de los OEA? Pero antes quiero mostrarles una información muy importante a quienes están conectados con nosotros, a nuestros empresarios, clientes, invitados, y recordarles que hoy estamos conversando con Sandra Mora Soto. Ella es experta de Pardo y Asociados, una de las personas más conocedoras en materia de régimen aduanero y de comercio exterior. Ya regresamos, atentos a esta información. Muy bien, gracias por seguir conectados con nosotros. Estamos hablando hoy de la nueva regulación aduanera, de los 3 decretos que están vigentes y que pues precisamente el llamado es a que ustedes estén continuamente estudiándolos, que estén muy cerca de sus abogados, que estén preparados. La idea es estudiar y estudiar, Sandra, porque a eso, ese es el escenario, esa es la transición legislativa en la que estamos y el escenario es el llamado a estudiar, ¿no? Sí, no es el ideal, porque no es el más ideal. faltaba. Pero sí, nos toca estar muy juiciosos, no solamente con los 3 decretos que tú comentas, sino también las circulares que saca la DIAN, los conceptos, porque como hay tanta incertidumbre sobre lo que está vigente, el día a día es ese, que esta norma me la pueden aplicar, no me la pueden aplicar, y es muy importante porque pues
precisamente estamos ahí en esa coyuntura de una norma que se está muriendo y otra que está naciendo. Según el 390, desaparecerían gradualmente los ALTEX y los WAP, Sí. ¿cierto? ¿Qué ha pasado con ello? ¿Qué podemos hablar? ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo en este momento? En este momento, y digamos, es bueno aclararlo, muchos podrían tener la expectativa de que con el decreto 349 del 2018 se iba a ampliar el plazo que actualmente vence en marzo del año 2020 para que culmine la figura de los UAP y de los ALTES. La primera aclaración es, no se ha previsto prorrogar ese plazo. Entonces, lo que tenemos que hacer al día de hoy es cuidar la figura. ¿Cómo cuidamos la figura? Renovando oportunamente la garantía. Ya se han dado casos de UAP y ALTES que no han renovado oportunamente esa garantía global. Estaban los famosos 2 meses calendario, como les decía, sugiero que le adicionemos otro mes y lo hagamos dentro de los 3 meses calendario. Y ahí sigue vigente esas 2 figuras que son de gran utilidad. En esa medida, pues, en el entretanto, y creo que más adelante pues podemos puntualizar más, la idea es que los que hoy son UAP o ALTES migren a otras 2 opciones, que serían el importador-exportador de confianza o el famoso operador económico autorizado. Los OEAs. Los OEA. Así es. Sin embargo, el proceso de calificación como OEA ha sido muy lento. Entre otras porque la DIAN, pues a su leal saber y entender, estableció una implementación gradual. Entonces empezó con los exportadores. Entonces por eso hoy contamos con la mayor cantidad de OEA, están calificados como exportadores y solo hasta finales del 2016 dio la posibilidad de que los importadores también accedieran a la calidad de operador económico autorizado. Pero en la práctica este proceso ha sido lento, este proceso ha sido complejo, además pues hay que entender que la calidad de operador económico autorizado es la máxima, es el top frente a la DIAN a nivel de confianza, a nivel de seguridad. Entonces la DIAN ha sido, pues entiende uno que como ente de control, cuidadosa en otorgar esa calificación. Sandra, los que tuvieran esa condición de usuarios de confianza, se supone este nuevo decreto serían objeto de más beneficios, de un comportamiento o de un tratamiento preferencial. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuál es ese tratamiento preferencial? Pues digamos, depende si soy OEA exportador o OEA importador. Como no hay muchos OEA importadores, de acuerdo a la página de la DIAN, solo hay un OEA que es importador y exportador. Los otros son OEA exportador o OEA importador. Entonces los beneficios van asociados a esa calidad. Ejemplo, si nos hablan de un desaduanamiento abreviado, de una disminución en los porcentajes de rescate, pues estas son figuras que se predican respecto de un OEA importador, porque un OEA exportador pues no se ve obligado a legalizar sus mercancías como en el ejemplo que les estoy colocando. Entonces, dependiendo de la calidad, hay un acceso o no importante al tema de los beneficios. Por ejemplo, reducción en el monto de las garantías. Son más intensivos en constituir garantías los importadores que los exportadores, porque los importadores se ven obligados a constituir garantías por errores en su clasificación, por controversias de valor, por el tema de origen. Entonces, en esa medida, al día de hoy, pues sería más importante tener la calidad de OEA importador, pero como te he comentado, como se dio esa implementación gradual, hay un mayor número de OEA exportadores frente al tema de los OEA importadores. ¿Acceder a ese reconocimiento es solo potestad de la DIAN o qué nos puedes contar en ese sentido? Ahí es importante que aclaremos algo. Para ser OEA hay unos requisitos y unas condiciones que están previstos en un decreto ya bastante, pues digamos, añejo, que es el decreto 3568 del 2011. O sea, desde el año 2011 muchos, pero especialmente los exportadores, que fue a los que primero se les abrió la puerta, han podido calificar como OEA exportadores. Y desde el año 2016 los OEA importadores. En la mitad, entre ese usuario normal, hay una figura que se llama el importador o el exportador de confianza. Este no tiene requisitos. Este lo califica la DIAN con base en el sistema de administración del riesgo. O sea, con base, si pudiéramos decir, en el concepto que la DIAN tenga de ese usuario. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente, si bien en teoría también esa figura ya estaría vigente, porque es el artículo 34 del decreto 390 que ya está vigente, no podemos hacerlo a solicitud
propia, sino No. que la DIAN lo va a ir otorgando de manera discrecional. Esto hace Esa pues, era que, la sí, precisión a la que queríamos llegar. Es discrecional es de la DIAN. discrecional. La calidad de importador o exportador de confianza al día de hoy. La calidad OEA no, si uno cumple los requisitos y condiciones que están previstos en ese decreto del año 2011, pues la DIAN lo evaluará, se demorará, pero usted tiene, digamos, unos requisitos objetivos que si los cumple, la DIAN tarde o temprano le va a dar la calidad OEA. En el caso del importador o exportador de confianza, desafortunadamente, no está basado en el cumplimiento de requisitos objetivos, sino en una consideración que la DIAN tenga frente a ese usuario. Entonces, esto ha hecho que pues marzo del 2020 está muy próximo y el tiempo está corto porque tampoco en cuestión de meses se adquiere la calidad OEA, y si es la DIAN la que me da la calidad de importador de confianza, pues no, me toca descartarla porque yo no puedo depender de una discrecionalidad de la DIAN. Entonces, en este momento, los actuales UAP y ALTES solo les queda el camino de lograr antes de marzo del año 2020 ser calificados por la DIAN como OEA de acuerdo al rol que desempeñen como exportador o como importador, a menos que se dé una prórroga, que esto sería simplemente un decreto. O sea, perfectamente la DIAN, si tiene la voluntad, puede sacar un decreto y seguir prorrogando el término mientras tenga un número de OEAs que le permitan también a la DIAN funcionar, porque es importante aclarar que la calidad de UAP y ALTES es muy benéfica para el que lo tiene, porque tiene un pago diferido, tiene una garantía global, tiene menos posibilidades de ser objeto de inspección, pero a la misma DIAN también le sirve y necesita tener personas en esas condiciones. ¿Por qué? Porque no va a recibir un número indeterminado de pagos, sino 12 pagos al año. No va a estar todo el tiempo aceptando garantías sin una sola garantía global por usuario. Entonces, es un tema de doble vía que por eso la DIAN también tiene que evaluar hasta qué punto puede subsistir la misma DIAN, puede tener la capacidad de respuesta en marzo del año 2020 si el número de UAPs y ALTES que hoy tiene no han logrado migrar a esa calidad de operador económico autorizado. A mí me va quedando una sensación, Sandra, y tú me la corroborarás, al estar saltando entre un decreto y otro, entre estos tres decretos, se abre un espectro de muchas interpretaciones de ustedes, los abogados. Esa jungla, esa posibilidad de interpretar de una u otra manera un artículo, eso finalmente, ¿qué tanto bien o qué tanto mal le hace a los empresarios? Pues no es benéfico, no es positivo. Sí trae, pues, digamos, unos males que hay que desterrarlos, y es la discrecionalidad, la subjetividad. Cada cual va a tratar de que le aplique la norma que considera más favorable. Ahí incluso es importante anotar que en materia aduanera existe el principio de favorabilidad cuando sale una norma que me es favorable, pero la DIAN en el decreto 349 puntualizó que es frente a lo que está vigente. Entonces, yo no puedo invocar en este momento cualquier norma del decreto 390, por muy positiva que sea, si primero no he evaluado si está o no vigente, que era lo que nos pasaba con la pregunta anterior que nos hacías en el anterior segmento sobre los errores formales. Es una norma súper positiva de que no me sancionen por errores formales, pero no está vigente. Entonces, es un caldo de cultivo para ese tipo, digamos, de interpretaciones. El tira y afloje entre el usuario y el funcionario nunca va a ser deseable. Te lo digo también porque estuve en el otro lado. Tú has estado, entonces, en mi opinión, así uno no comparta lo que dice la norma, lo más importante es que tengamos certeza sobre lo que dice la norma y para todos sea claro y no necesitemos incluso que nadie nos la interprete. Pero ese, pues, desafortunadamente es el mundo ideal, no es el que está sucediendo al día de hoy. Sandra, le cuento que tenemos 8 minutos ya para finalizar esta charla y tengo una cantidad de preguntas que vamos a tratar de darles trámite. Por ejemplo, Orrenum Ligia Barrera. Si importo de Estados Unidos, donde es posible certificarse el importador, productor, hay ahora una sanción que indica que el certificado de origen debe ser firmado por quien despacha originalmente. Si yo manejo una triangulación y el que se certifica es el importador, ¿eso tiene sanción? Es importante hacer notar que hay que tener en cuenta lo que dice cada acuerdo comercial en materia de origen. ¿Por qué? Porque las reglas y los requisitos de origen no son los mismos en el marco de la Comunidad Andina, de Mercosur, de México y de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un acuerdo comercial bastante flexible en que el exportador, el productor en el exterior,
E incluso el mismo importador, si tiene la convicción de que la mercancía es originaria, él puede certificar el origen. Entonces, como la pregunta puntual es en el caso de Estados Unidos, la norma permite que sea el mismo importador el que certifique el origen de las mercancías, pero la norma parte de que yo tengo que tener una convicción, una seguridad de que estoy cumpliendo los requisitos de origen que me exige el acuerdo. Entonces, ahí se podría. Esa posibilidad, por ejemplo, no existe en el marco de la Comunidad Andina, no existe con México. Entonces, siempre tendremos que aterrizar puntualmente en el acuerdo comercial para ver qué me permite y qué tan flexible es frente al tema. Muy bien, Ligia, atenta entonces a esta sugerencia que te acaba de hacer Sandra. Ruth Martínez está preguntando, ¿cómo puedo cobrarle a un forwarder que no entregó el certificado de origen con la carga que él mismo trajo? Si desde origen recibió la documentación, pero no hizo tracking de la documentación y esto hizo que perdiéramos el descargue directo. Bueno, ahí hay digamos una posibilidad que pues es de vieja data y es, el certificado de origen es un documento soporte de la declaración de importación. ¿Eso qué significa? Yo lo debo tener al momento de la aceptación de la declaración de importación. Si yo puedo acreditarle a la DIAN que ese certificado de origen fue emitido antes de la fecha de aceptación de la declaración de importación, si me vi obligada a pagar tributos aduaneros porque no hubo la evidencia de la existencia de ese documento, pero el documento sí existía porque había sido emitido antes de la aceptación de la declaración de importación, puedo intentar que la DIAN me devuelva ese pago en exceso. Pero pues ahí es como todo, es un tema probatorio de poderle acreditar a la DIAN que el documento existía antes de la aceptación de la declaración y que lo que pasa fue que pues desafortunadamente el que tenía que hacerlo valer no lo hizo, hizo caso omiso de la existencia del documento, pero el documento está fechado antes de la aceptación. Ahora, obviamente aquí también todo depende de lo que cada acuerdo comercial prevea puntualmente, pero digamos que la regla general es hacer valer su existencia antes de la aceptación de la declaración de importación. Gracias, Ruth, por tu pregunta. Alejandro está haciendo también una pregunta muy concreta. Para el sistema de gestión de riesgo que exige el nuevo estatuto aduanero, un tema bien clave, ¿implica que cada empresa debe tener un oficial de cumplimiento? No. El sistema de gestión de riesgo que la DIAN está, que es uno de los grandes soportes del decreto 390, contar con un sistema de gestión del riesgo que permita semáforo verde a los confiables y semáforo amarillo y rojo a aquellos que no son tan confiables, está estructurado, entre otras, porque la DIAN nunca nos va a descubrir todos los elementos que conforman su sistema de gestión del riesgo, en el incumplimiento de las obligaciones, en el pago de los tributos, en la solvencia que yo tenga frente a la DIAN. Entonces, el oficial de cumplimiento al que se refiere la persona que pregunta, se exige, es en materia del control del lavado de activos, del famoso cumplimiento de la circular que tiene la DIAN para este tema, pero no se exige para el sistema de administración del riesgo. El sistema de administración de riesgo se refleja en un concepto que va a ser favorable o desfavorable de acuerdo al nivel de riesgo que tenga cada uno, que podrá ser bajo, medio o alto. Ideal que nuestro nivel de riesgo sea bajo para que claramente tengamos un concepto favorable del riesgo. ¿Cómo determina la DIAN que ese concepto es favorable o desfavorable? De acuerdo a los antecedentes sancionatorios que estemos registrando en esa base de infractores que maneja la DIAN. Entonces, no necesitamos un oficial de cumplimiento para el efecto. Lo que necesitamos es ser muy cuidadosos para que nuestro nivel de riesgo sea bajo, y es bajo en la medida en que no registremos antecedentes de haber cometido infracciones ante la DIAN o haber sido objeto de la imposición de liquidaciones oficiales. Sandra, aquí uno de nuestros empresarios, microempresarios precisamente, y está poniendo el dedo en un punto muy sensible. Y quiero justamente compartirte esta pregunta que a su vez es un comentario. ¿Qué beneficios trae finalmente para el empresario? Casi que lo habíamos hablado, pero es importante también que hagamos énfasis en esto. ¿Qué beneficios trae para el empresario tantos cambios de normatividad contable, tributaria, normatividad aduanera al tiempo? ¿No será más afectación que beneficio, sobre todo para los microempresarios? Les recuerdo, Sparnam, a quienes soportamos la mayor tasa de empleo. Totalmente de acuerdo. Nunca estos cambios son buenos, sobre todo cuando
pues digamos, se generó la expectativa de que en 2 años todas esas normas iban a entrar en vigencia. Unas cuando se reglamentaran, otras cuando entrara en vigencia el sistema, pero cuando no se ha dado ni lo uno ni lo otro y nos estamos enfrentando a una aplicación parcial y fragmentada de las normas, efectivamente no es el escenario ideal. El escenario ideal es que todos tengamos claridad en las reglas de juego y esa claridad nos la da una certeza sobre la entrada en vigencia de las normas. Entonces, creo que a eso es que hay que apuntarle, a recuperar esa confianza en ese marco legal, porque el marco legal es fundamental. Estamos en un Estado de Derecho y todos tenemos que funcionar de acuerdo a un marco normativo. Lo peor que nos puede pasar es que se vaya diluyendo ese marco normativo y entonces empiecen, como se conoce coloquialmente, como la legislación de ventanilla, ¿cierto? Y lo que tú decías, que yo opino que es esto, el usuario opina que es otro, o el funcionario, de acuerdo al rol que se esté desempeñando. Entonces, sí, para nada es sano. Pues estamos hablando solo del tema aduanero, pero pues también esas circunstancias se dan en otros aspectos. Sea válida de pronto esta pregunta y ya como casi como una conclusión, nos falta 1 minuto y medio, ¿cuáles serían como las recomendaciones, cuáles serían las acciones que debería seguir la DIAN para subsanar todo como para superar esta pérdida de legitimidad que muchos expertos le están atribuyendo frente a tantos cambios? Yo creo que hay que ser muy claros en si esos tiempos que se están fijando, en este caso el 30 de noviembre del 2019, son cumplibles o no. Porque ya tuvimos una prórroga, ya vamos para una segunda prórroga y creo que hay una pérdida de confianza. Y eso no es sano por parte del empresario, porque tenemos una cantidad de normas con la expectativa de ser aplicadas y no se está dando. Entonces yo creo que si toca hacer una revisión, yo personalmente haría una revisión, miraría también qué normas puedo ya ir aplicando, porque en la medida en que siga prorrogando la aplicación de los 500 artículos que conforman ese decreto 390, lo estoy matando. Entonces creo que ya hay que tomar definiciones. Y esa prórroga tiene que ser la última, porque pues no creo que no tendría sentido que siguiéramos colocándole, como se dice, un tanque de oxígeno a esta norma que se está muriendo y seguir generando una expectativa de una norma que todavía, como bien lo decías tú, no hemos sentido esa zanahoria, hemos sentido es como garrote en lo poco que ha entrado y es lo que también ha hecho que no le tengamos como amor a esa norma. Entonces hay que mejorar esa percepción. Sandra, ya producción aquí me está haciendo señales, hemos terminado, pero tengo infinidad, esto está lleno de preguntas. Recuerden dejarnos su correo electrónico muchas no pudimos tramitarlas acá, pero podemos hacerles llegar la respuesta a ustedes convenientemente a través de sus correos electrónicos. Quisiera una última y te pediría el favor que fuera en 30 segundos. Sí. Catalina dice, según la norma, si yo hago una importación formal y deseo una actualización de la mercancía pasado algún tiempo, ¿es necesario hacer una exportación temporal o puedo hacerlo como courier? No sugiero, pues courier es lo que conocemos como la exportación por tráfico postal y envíos urgentes, no la sugiero. ¿Por qué? Pues para este caso puntual que entiendo que se quiere hacer como una reparación, un perfeccionamiento pasivo de la mercancía. Sugiero, entre otras, por el valor sujeto a la modalidad, que es $5.000. Lo más seguro es que esta mercancía tenga un valor superior. Además, que si yo utilizo la modalidad que corresponde, que es la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, cuando la mercancía regrese actualizada, reparada o transformada, o lo que se le vaya a hacer en el exterior, solo voy a pagar sobre el valor agregado en el exterior si la exporté temporalmente para perfeccionamiento pasivo y la traigo como una reimportación por perfeccionamiento pasivo. Entonces, por esa circunstancia, no sugiero que se utilice lo que todos conocemos como courier, que es la exportación por tráfico postal y envíos urgentes. Muy bien, ahora sí nos vamos. Sandra Mora Soto, asesora de Pardo y Asociados. Gracias por traernos todo tu conocimiento en esta materia. Esperamos que esta charla virtual les haya dejado